Bueno, buenos días a todas y todos. Buenos días. Vamos a comenzar. Muchas gracias por su presencia. Bueno, hoy estamos muy felices de recibir por acá, en esta presentación de Voices, a Claudia Jimena Palacio Sánchez. Claudia Jimena Palacio destaca en la UPN en una estancia académica como parte de sus estudios de doctorado. Entonces, yo en primer lugar pues quisiera agradecer a las instancias que hicieron posible que Claudia estuviera aquí. Por supuesto, a su universidad, la Universidad del Cauca, en Colombia, a las autoridades políticas de la universidad, la secretaria académica, Rodríguez Pineda, a la responsable de la Oficina de Intercambio Académico de las Relaciones Internacionales y Convenios, la doctora Mónica Correa, al equipo de vinculación, movilidad y estancias académicas de la Comisión de Posgrado, al coordinador del posgrado, el profesor Miguel Ángel Galván, la responsable del doctorado en educación, que es el programa en el que Claudia hace su estancia, la doctora Negrete, al coordinador del área 1 y las personas. Bueno, el hecho de que hayan acudido a la instancia estamos muy bueno y para que sigan apoyando muchas más, porque siempre es una experiencia que permite ver cómo otras personas en otros lugares indagan en problemas que nos ocupan en la educación, protección de los organismos, ¿no? Cómo van configurando las problemáticas de estudio. Y también, por supuesto, nos permite aprender sobre los contextos en los que viven y en los que se sitúan los educandos y los docentes en este caso, ¿no? Bueno, yo voy a leer muy brevemente una reseña curricular de la trayectoria de Claudia Jimena. Claudia Jimena Palacio Sánchez es normalista superior, licenciada en Educación Básica con énfasis en lengua castellana e inglés, magíster en Educación y actualmente finalizando estudios de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Cauca, Colombia. Docente universitario de la Universidad del Magdalena, Colombia, con amplia trayectoria en el sector educativo como docente y directiva docente coordinadora, con múltiples reconocimientos por su aporte a la transformación curricular y convivencia escolar, graduada en Convención Honorífica de la Maestría en Educación. Tiene reconocimiento internacional en 2019 con experiencia pionera en la Fundación de la Paz en la Escuela en Italia, reconocimiento con experiencia significativa a nivel municipal, cerrando brecha en educación 2022, reconocimiento nacional con experiencia significativa en mejor educación, potencia de vida y paz 2022 y reconocimiento local por su participación en el foro territorial, educando integralmente para vivir en paz 2022. Cuenta con las publicaciones Huellas de Paz, una estrategia para mejorar la convivencia escolar de 2019 y Pedagogías para la Paz y el Buen Vivir. Ha participado en múltiples ponencias locales, regionales, nacionales e internacionales, con diplomaturas en docencia universitaria, con énfasis en investigación, diplomatura en liderazgo y paz y diplomatura en neuropsicología infantil y trastornos del aprendizaje. Bueno, yo además le doy las gracias, Claudia, por su disposición a interactuar, a intercambiar también con los estudiantes de licenciatura. Aquí tenemos estudiantes de pedagogía y de la licenciatura en la administración educativa. Creo que también es muy útil para ellos y formativo que me escuchen. Gracias por eso y bueno, gracias por su presencia acá. Damos la palabra. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Pues quiero especialmente agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional de México por permitirme este espacio. Con mucho esfuerzo venimos pues a poder compartir con ustedes algo de la experiencia y de la trayectoria y del recorrido que se tiene a nivel educativo, sobre todo en mi país, en mi departamento y en mi municipio. Como docente de aula, como directiva docente, pues hay varias acciones de tipo pedagógico
que nos mueven, por lo tanto sí es importante darlas a conocer en aras de poder favorecer a quienes son el pilar fundamental de la educación a través de los siglos, y es los estudiantes. Por eso para mí es un honor poder estar ante ustedes. Gracias por permitirme traer estas palabras y esta investigación pues que cobra vital relevancia en escenarios bastante complejos, teniendo en cuenta la reseña histórica de mi país, como lo es Colombia, porque pues a nivel mundial tenemos nuestra visión, y es que somos se maneja muchísima violencia a causa pues de una disputa de hace más o menos 60 años. Quiero pues comentarles que pese a que estamos dentro del mismo idioma, hay unas corrientes dialectales que a veces nos impiden comprendernos o hacerme comprender. Entonces, si ustedes consideran que hay alguna palabra, alguna frase que de pronto no haga entender, entonces por favor ustedes toman nota y luego ya con la ayuda de la profe la podemos desglosar. Casualmente y anecdotariamente les comento, ¿no? Hice amistades mexicanas y me decían, oye, ¿y si es que no te gustan mis chistes? ¿No te agradan? Porque no veo que te rías. No, es que a veces no los entiendo. Pero entonces estamos justamente para aprender también, y bueno, y en lo que ustedes consideren pertinente, pues estaré dispuesta. A las autoridades educativas de la Universidad Pedagógica Nacional, mi agradecimiento especial, agradecimiento a la doctora Dolores Cristina Montaño Arias, quien es mi directora de tesis y quien con esfuerzo y dedicación ha permitido pues que hoy abramos el panorama frente a toda esa investigación maravillosa que lleva un recorrido de más o menos 5 años. Y por supuesto a mi asesora internacional, la doctora Blanca Flor Trujillo Reyes, quien ha estado muy presta desde lo académico, desde lo humano, desde lo personal y sobre todo desde lo profesional y pedagógico, para que hoy yo pueda estar aquí. Entonces, profe, muchísimas gracias por permitirme este espacio que realmente nutre tanto mi investigación, y espero que pueda aportar significativamente a ustedes. Gracias a ellas, pues hoy yo traigo ante ustedes lo que hemos denominado las expresiones artísticas, una apuesta pedagógica hacia la resiliencia. Bueno, nuestro país, Colombia, está ubicado al sur del continente americano, sí, tiene unos límites específicos, sobre todo con el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, con Venezuela, con Brasil, con Perú y con Ecuador, ¿sí? Importante porque este recorrido que nos mueve como latinoamericanos, hispanohablantes, bueno, excepto Brasil, pero sí mantiene unos lazos y unas conexiones de tipo humano que nos mueven alrededor como personas, ¿no? Es así como entonces yo me ubico en el departamento del Cauca. El departamento del Cauca se ubica al suroccidente del país, ¿sí? En límites con el Valle del Cauca, creo que más conocido Cali, ¿sí? Con su capital Cali. Estamos a 2 horas de Cali por vía terrestre. Estamos de vecinos de Nariño, que es ya básicamente al sur del país, frontera con Ecuador, el Océano Pacífico, con Huila, Caquetá y Putumayo. La capital del departamento del Cauca pues es Popayán, que es la ciudad de donde yo vengo, ¿sí? Es una ciudad, un departamento que lo atraviesan las 3 cordilleras de los Andes. Entonces de ahí su riqueza tanto hídrica, ¿sí? Es donde nace, bueno, en la estrella fluvial donde nacen las principales corrientes hídricas que atraviesan el país. Además de eso, contamos con una amplia zona vegetativa y rica tanto en flora como en fauna, ¿sí? Tenemos volcanes, ¿sí? 2 volcanes que prácticamente atraviesan esta cordillera, el volcán Sotara y el volcán Puracé. Además de eso, contamos con una amplia gama vegetativa
que ha hecho que la productividad de tipo agrícola sea fuente para surtir a todo el país, incluso también para exportar. Y además de eso, también somos pues la tierra fértil para la mejor hoja de coca que se procesa en el país y que posterior, trabajada, procesada, genera la mejor pasta de coca que sale al mundo. Quiero hacer este preámbulo porque infortunadamente el departamento del Cauca, por su zona geográfica, pues también es rica en esa importante producción, y a partir de esa importante producción pues se generan otro tipo de situaciones de orden social que empiezan a generar otro tipo de conflictos, y esos conflictos ya están llegando a la ciudad de Popayán. Para este caso de la investigación nosotros tomamos la institución educativa más grande del municipio de Popayán, ¿sí? Cabe destacar que Colombia tiene 32 departamentos. El departamento del Cauca cuenta con 42 municipios y su capital, Popayán. El objeto de estudio se centra en la convivencia escolar, ¿sí? Y cómo esta resonancia de todo el departamento está llegando como afluente al municipio de Popayán y por supuesto a las instituciones educativas. ¿En qué términos? Dentro de la realidad encontrada, tanto como docente como directiva docente, se pudo determinar que hay ciertas manifestaciones que los estudiantes empiezan a generar a partir de los regímenes visuales que tienen desde su formación en casa, desde todo ese linaje social que tienen cuando llegan a la escuela, y se puede evidenciar entonces relaciones de no reconocimiento del otro, expresiones verbales, ¿sí?, o no verbales, simbólicas, que son evidentes en la integridad individual y colectiva de la comunidad educativa, y por supuesto se convierten en manifestaciones violentas que, pese a que los estudiantes de pronto no las consideran así, sí ya empiezan a generar una alteración a la convivencia escolar. Como ustedes pueden observar en las imágenes, estos son algunos de los elementos que los chicos con quienes se está realizando la investigación, que son estudiantes con edades entre los 10 y los 12 años, pues llevan a la institución educativa. Entonces son elementos bastante complejos, porque quiere decir que algo está pasando en el mundo en el que ellos se están relacionando. Entonces, como pueden encontrar ustedes, mucho vapor. Sabemos pues que el vapor a nivel mundial pues ha tomado mucha fuerza, pero también tiene unas implicaciones de orden en salud que pues a futuro pueden generar consecuencias. Útiles escolares utilizados como armas blancas, útiles escolares utilizados para realizarse útil, ¿sí? Casquillos o balas que se encuentran en su entorno. Asimismo, cualquier sustancia alucinógena como marihuana. También somos los segundos productores de mejor hoja de marihuana a nivel nacional, ¿sí?, con fines benéficos, pero con otro tipo de usos que en las calles ya se conocen. Asimismo, pastillas anticonceptivas, ¿sí?, o del día después, que es preocupante que niños entre los 10 y los 14 años pues las estén utilizando. Cigarrillos, armas blancas, pólvora, bazuco, que es otra de las sustancias, y otusi también, y que es el más preocupante, que ocupó que la policía antinarcóticos estuviera focalizado a la institución educativa durante 15 días para poder realizar acciones estratégicas con el ánimo primero pues de indagar quién la está surtiendo,
Pero además de eso, para poder empezar a generar acciones a través de estrategias que favorezcan a los niños más pequeños, que cuando se encuentren con este tipo de situaciones, pues puedan discernir entre lo que sí se debe y lo que no se debe. Dentro de esas manifestaciones violentas, pues se encontraron de varias formas. Ya vimos algunas que son los elementos que los niños utilizan, pero también encontramos algunas manifestaciones de agresión sexual, ¿sí? Como se observa aquí. ¿Sabes qué aguanta? Mi chimbo en tu garganta. ¿Sí? Entonces son palabras supremamente fuertes para que los chicos de esa edad pues, las pronuncien. Cabello encontrado en el baño como medida de agresión física ante el no entenderse por otra chica de su mismo salón, la cogen entre varias e inmediatamente le cortan el cabello para que aprenda. Mensajes: a mí me vas tratando más en serio si no quieres que te chusen. ¿Sí? Y bueno, una cantidad de imágenes de tipo simbólico, de tipo de lenguaje verbal, agresivo, que obviamente los niños están reflejando en su diario compartido. Esta foto obedece entonces al escenario donde los niños confluyen, que son los salones de clase. Los salones de clase están ubicados en una zona que se denomina el túnel. ¿Sí? Ya de por sí la palabra túnel genera cierto grado de resonancia, ¿no? El mismo término, el túnel, pues nos obliga a pensar que es un lugar cerrado, lúgubre, ¿sí? Pero que además de eso se estaba prestando para muchísimas acciones violentas entre los estudiantes, como por ejemplo la vacuna. La vacuna era que le ponían un compás, un cuchillo y le quitaban la plata del descanso. ¿Sí? Además de eso se robaban los celulares y bueno, y se prestaba también para generar grafitis y mensajes agresivos entre ellos. Para un directivo docente empezar a controlar esto a partir de 700 estudiantes, porque la población total son 2.800, pero los niños de sexto y séptimo son 700, pues era supremamente complejo andar detrás de cada uno mirando quién es el responsable de este tipo de acciones. Por lo tanto, entonces empieza un indicio de poder evidenciar cuáles son esas acciones que están generando mayor impacto entre los estudiantes y poder empezar a focalizarlos. Entonces, por ejemplo, ustedes ven esta agresión física, es de un niño que no quiso pasar la escoba mientras hacían el aseo y el otro lo azotó contra el pupitre. Por ejemplo, me estoy quedando sola. Ayer que conmemorábamos el Día Mundial para la prevención del suicidio, pues aún más. Me estoy quedando sola en un baño que sea el baño, el lugar donde se pueda expresar, pues bueno, queda bastante complejo que un niño sea su único lugar para poder manifestar lo que siente. Estos grafitis obedecen también a marcas de las fronteras invisibles o de las bandas delincuenciales que operan al interior de la institución. ¿Sí? Y es así entonces como surge un problema de investigación. Entonces, me preocupo por qué logros se alcanzan a partir de la creación artística en aras de poder mejorar ese espacio donde confluyen los niños como una apuesta pedagógica alternativa, propositiva y formativa para conseguir la resiliencia ante las diversas manifestaciones y prácticas del lenguaje que circulan y son evidentes en la cotidianidad escolar de la convivencia en una institución educativa del municipio de Popayán. Cabe resaltar que en el recorrido que se ha realizado de 5 años a través del Estado del Arte, pues se han podido evidenciar muchas investigaciones, sobre todo en Colombia, que apuntan a preocuparse por este tema de la convivencia escolar, más o menos con un 60%. En segundo lugar, la preocupación la ocupa Chile,
con un 24% y México con un 12.6%. Es decir, que es un nivel bastante bajo porque le queda a uno en la incertidumbre, ¿será que en estos países no ocurre este tipo de violencia? Queda uno sorprendido, y más porque las manifestaciones en el aula que son traídas desde el hogar son manifestaciones que ya se están presentando en la escuela. Entonces, generalmente el chico que presenta bullying dentro de la escuela es porque muy seguramente en su casa está siendo, en el actual popular lo conocemos como bullying, ¿cierto? Acosado, abusado. En el caso del consolador que ustedes vieron ahí en las fotos, fue un consolador que se lo pusieron a una niña que tiene pues su connotación de la niña nerda, de la niña muy estudiosa, de la más calladita, de la más juiciosa, y además pertenece a un grupo religioso. Y entonces vienen los niños y conscientemente le hacen esta imagen. Al hacerle esta imagen con ese consolador, pues también como coordinadora, como docente, la preocupación, y sabiendo pues que la escuela está llamada a favorecer los derechos, al derecho a la educación desde la igualdad, pues hay que atender los dos casos. Porque generalmente, y este estado del arte lo ha presentado, las tendencias frente a la convivencia escolar enmarcan que en Latinoamérica la convivencia escolar está siendo sancionatoria y no formativa. Y al carecer de formatividad, pues entonces empieza a generar sanciones, represiones, que lo que obligan es a generar mayor incidencia de estos problemas al interior de las instituciones educativas. Es así entonces como en este caso, o en todos los casos, la intervención debe ser equitativa. Por eso las herramientas de orden pedagógico tienen que estar enfocadas en el colectivo y no desde la particularidad de las situaciones. Entonces, en ese caso, ¿por qué? Es tan delicado para el caso de la niña que fue agredida con el consolador, y aún más preocupante, la niña o el chico que genera la acción. ¿Por qué? Porque ¿de dónde está viendo eso? ¿Se lo están haciendo a él? ¿De dónde sacaron el objeto? ¿Sí? Entonces son situaciones que empieza uno a analizar, y obviamente la escuela está para favorecer, repito, desde la colectividad, en aras de beneficiar y de favorecer ese derecho a la igualdad desde la educación. Es así entonces como encuentro yo que a la fecha no hay trabajos relacionados con las manifestaciones del lenguaje y la convivencia escolar que le apuesten a alcanzar a la resiliencia a partir de la creación artística como apuesta pedagógica, alternativa, propositiva y formativa. También es importante tener en cuenta que posterior a la pandemia, sabemos todos que el confinamiento pues generó cierto grado de limitación frente a las relaciones que se establecieron con nosotros. Veníamos acostumbrados pues de relacionarnos abiertamente, pero post pandemia nos hemos encontrado que muchas de las personas quedaron susceptibles desde lo emocional, desde lo psicológico, desde lo mismo humano, ¿sí? Entonces es ahí donde la Organización Mundial de la Salud, según datos que nos da, pues alude a que es importante empezar a tomar acciones pues, desde la escuela, porque este tipo de cosas ya están llegando a las aulas y se están generando mayores conflictos. Nosotros tuvimos en el caso de Popayán una situación bastante delicada de un chico que se suicidó dentro de la institución educativa con un arma de fuego. Y las instituciones educativas no estamos preparadas al respecto. Que si bien es cierto no es una tarea nuestra porque no nos competen los maestros, también es cierto que tampoco podemos ser ajenos a esa realidad y sí debemos favorecer o brindar algunas estrategias que permitan minimizar o darle un manejo adecuado a estas situaciones. Otra de las situaciones que se ha encontrado dentro del estado del arte es que posterior a los diálogos sostenidos de paz hacia el 2016 y que finalmente son firmados en el 2018, pues se logró hacer cierto grado de acuerdo con una de las guerrillas más fuertes que tenía Colombia, que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
llevan alrededor de 52 años operando en el país y pues con este cese bilateral del fuego, más el tema de los diálogos de paz, se logró reducir, hubo algunas entregas. El problema fue que surgieron 10 grupos más de disidencias. Y estas disidencias están operando en todo el territorio caucano, sobre todo en el departamento del Cauca, con el reclutamiento forzado de los estudiantes. Entonces, esta es otra de las situaciones que se está presentando también al interior de la escuela, porque niños de 10, 11, 12 años que están siendo reclutados y que las familias pues buscan desplazarse a las ciudades para poder que las guerrillas no se les lleven a sus niños, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues todas esas problemáticas de orden social buscan entonces que generemos desde el aula una perspectiva diferente. Por eso este juego que ustedes ven ahí obedece a unos murales que se realizaron dentro de ese túnel, queriendo cambiar un poco la imagen, porque no podía yo dedicarme a seguir a cada uno de los niños que tenían esas situaciones. Y teniendo en cuenta que la escuela está para propiciar espacios de orden colectivo, pues empezamos a hacer una impactación a través de expresiones artísticas como fueron los murales. El logro entonces de esta investigación, o el objetivo, es develar los logros que se alcanzan a partir de las expresiones artísticas como un desafío de carácter creativo y formativo a partir de la investigación acción educativa, teniendo en cuenta que la investigación acción educativa pues es la que se realiza en un entorno escolar para favorecer entornos colectivos. Como apuesta pedagógica. Entonces, ahí es la gran diferencia entre una investigación, acción, participación, entre una etnografía, porque lo que a nosotros nos compete pedagógicamente es generar resiliencia ante las diversas manifestaciones y prácticas sociales del lenguaje que circulan en la convivencia escolar de la cotidianidad de la comunidad educativa. Entonces, ahí ya no solamente estábamos trabajando solo con los niños, sino que también se nos obligó a llamar a los padres de familia, porque los padres de familia son quienes deben realmente aportar todo esa piedra angular para que los niños, cuando lleguen a la cotidianidad, pues puedan entrar a favorecer. Nos surgen entonces algunas preguntas como cuáles son las manifestaciones del lenguaje en la comunicación cotidiana y su relación con la convivencia escolar, de qué manera se relacionan las prácticas docentes en la cotidianidad de la convivencia escolar y el manejo del conflicto, porque aquí también hay un actor fundamental y somos los maestros. Entonces, o nos hacemos los de la vista gorda, ¿sí? O empezamos a generar acciones a través del currículo que permitan abordar temáticas no de violencia, pero sí que tomen dentro de las temáticas que nos competen curricularmente y generar algunas estrategias que mancomunadamente pues favorezcan a los estudiantes. Y finalmente, cómo se gestionan institucionalmente las diversas situaciones que afectan la cotidianidad escolar, que fue lo que se logró descubrir, y es que en la mayoría todavía manejamos el concepto de la convivencia escolar supeditado a los manuales de convivencia, y regularmente los manuales de convivencia de orden sancionatorio. Bueno, planteamos unos objetivos específicos desde la ruta, como caracterizar las diversas manifestaciones del lenguaje desde las voces y experiencias de la comunidad, identificar las formas de relación que se establecen entre los procesos pedagógicos de la institución y las prácticas docentes, y especificar las formas de gestión escolar ante las situaciones que afectan la convivencia escolar. Entonces es importante allí que cuando nosotros vamos y realizamos las prácticas pedagógicas en las diferentes instituciones, podamos corroborar si efectivamente esos procesos pedagógicos de las instituciones están asociadas a las prácticas docentes, ¿sí? O si el docente, por el contrario, está totalmente desligado, o si al contrario sí está realizando algún eje transversal a partir de lo que curricularmente se solicita. El objetivo práctico, y entonces es aquí donde cobró vida toda esta
investigación fue la de diseñar y ejecutar un proyecto pedagógico de expresión artística a partir de aportes, iniciativas, creatividad de la comunidad educativa que expresara la resiliencia, pero sobre todo el compromiso ético, político y social ante la convivencia escolar. Porque la convivencia escolar no es solamente un tema que nos atañe solamente en la escuela, sino que también debe tener el impacto social. Y es así entonces como a través de un enfoque crítico social desde el paradigma cualitativo, con el método de investigación acción en educación desarrollado con la población de los grados sextos, entonces se realiza todo el proceso inicial que fue primero de manera individual. ¿Sí? Entonces las expresiones de los niños a partir de sus intereses, de sus necesidades, se identificó el problema, se recopiló la información, se planificó y ahora entonces vemos los resultados. Esta es una tabla de diseño propio donde se realizaron pues, los objetivos, también se identificar ahí las estrategias de recolección de información, los instrumentos que se tuvieron en cuenta para esta investigación, las estrategias del análisis y las técnicas de análisis. ¿Sí? Para cada uno de la ruta, que son los objetivos específicos, para posteriormente poderles presentar ahora lo que son los resultados. Entonces, en la parte superior ustedes pueden identificar cómo era este túnel, ¿sí? Insisto, un lugar lúgubre, donde se prestaba pues para que los niños presentaran todas sus acciones y manifestaciones violentas, pero al inmiscuir a los padres de familia al proceso, se los invita y les dicen, mira, ¿pagar psicólogo particular será que se puede hacer? Difícilmente. Las instituciones educativas tienen su apoyo psicológico, ¿sí? A través de, allá se llaman docentes y orientadores, ni siquiera son psicólogos, sino psicopedagogos. Y es 1 para 2.800 estudiantes, o sea, es insuficiente. Entonces yo llamo al mejor psicólogo que tenemos, al padre de familia. Entonces, porque si yo parto de ese manual de convivencia sancionatorio, llamo al papá, llamo al niño con estas acciones, el papá, ¿qué será lo primero que hace? ¿Qué opinan ustedes? Regañarlos. ¿Regañarlos? En mi país les pega. Fueron decentes. En mi país les pegarían, los marcan, bueno, aunque hay un tema pues de, allá se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que creo que se llama el Instituto al Desarrollo Integral. Y bueno, el DIF, que entonces también entra pues a velar por los derechos de la integridad de los niños y muchas cosas, pero en ese orden de ideas, la idea es como en Colombia no se le puede... en el colegio no se le puede maltratar. Ya está. Sí, okay. En el colegio no se lo puede maltratar. Entonces yo lo llamo al colegio. Y empezamos a hacer una recuperación de ese espacio, pero metafóricamente insistiéndole al padre de familia. Oriéntale que la escuela donde tú lo tienes es el mejor lugar que tú le puedes brindar para favorecer sus derechos. Y que así como esta pared está tan sucia y deteriorada, tú le vas a ayudar a mejorar también su forma de ser y las acciones que está realizando que no están bien. Y empiezan a generar una limpieza de esta pared. Si no tenían para la pintura, la institución educativa favorecía al padre dándole la pintura. Aquí, como ustedes pueden observar, como en este caso hay varios, donde recuperamos todo ese sector del túnel. Porque luego, los chicos de grado 11, del último grado de secundaria, vinieron y entonces empezaron a generar esto. Y entonces con este acompañamiento y viendo el sentido de pertenencia, viendo cada uno de los murales con un sentido propio de lo que es la escuela, los estudios, y por supuesto con el apoyo de los docentes, de algunos docentes, empezamos a hacer una recuperación visual, ¿sí?, de ese escenario, permitiendo además que no solamente los niños que presentaron algunas acciones de conflicto mejoraran sus relaciones sociales,
sino que también generara un impacto en toda la comunidad educativa, puesto que son murales de 2x2, algunos tienen, este que es el más grande, tiene de 3x2. Y este mural que ustedes ven aquí, que se denominó Perspectiva Educativa, obedece a uno de los intereses de los estudiantes. Y yo les dije, bueno, pero ¿y por qué el búho alado? Entonces dije, profe, tiene la bandera de Colombia, como primera medida. La academia siempre nos ha mostrado el búho cerrado. La escuela debe darnos perspectiva. Y la perspectiva, entonces, son esas alas ondeantes y mira entonces todo de lo que está él derramando. Estas son las expresiones artísticas logradas. No son fotografías, son los murales que están dentro del túnel y son con las medidas de 2x2, 2x3, son supremamente grandes y recogen elementos que los mismos estudiantes en el momento en el que quisieron realizar la actividad, pues expresaron. Entonces, lo que más les gusta, lo que más les interesa, entonces está la escuela desde el uso de las herramientas como las TIC, está el deporte, ¿sí? Tenemos un laboratorio de robótica, entonces eso también les impacta mucho a los chicos, la parte de la naturaleza, como ustedes pueden darse cuenta, el arte, ¿sí? Que de hecho en atención a una de las políticas públicas a nivel nacional con el actual gobierno, obedece a una estrategia que se llama PRESI, donde busca generar unos centros de interés dentro de los estudiantes que acogen todas esas iniciativas, sobre todo las del medio ambiente. Por eso ustedes las pueden encontrar allí. Continuamos con ese trabajo. Estos dos son los bocetos de los murales que ya vienen. Y finalmente, pues lo que ha buscado esta investigación hasta el momento, pues los estudiantes de los 7 grados de sexto que han participado en la investigación, pues se ha evidenciado que han logrado un compromiso de cambio y respeto por los demás. Asimismo, se ha fomentado el diálogo como herramienta fundamental en la construcción de una nueva visión de la realidad entre todos los miembros de la comunidad educativa, entendiéndola pues como los padres de familia, los estudiantes, los docentes y la relación entre los pares. Asimismo, se han construido espacios de reflexión sobre el respeto, la comunicación, el manejo de las emociones al interior de la institución educativa y la relación de estas con la convivencia escolar. Asimismo, se han creado convenios interinstitucionales con la policía, con el bienestar familiar, con la fiscalía, pero no desde el orden sancionatorio ni judicial, sino más bien como un acompañamiento de prevención frente al consumo, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas, al porte de armas, ¿sí? Asimismo, se han creado, se continúa motivando incluso a los docentes sobre la reflexión de las prácticas pedagógicas y su impacto en la comunidad educativa, porque sabemos que como docentes somos agentes importantes dentro de la sociedad, con una característica fundamental, y es que nosotros tenemos el conocimiento para impartirlo, pero si solamente llegamos con una mirada milenaria de mantener solo el conocimiento direccionado, pues obviamente nuestro aporte transformador hacia la comunidad, hacia la sociedad, pues difícilmente va a generar algún impacto. ¿Sí? Finalmente, antes de presentar la bibliografía, porque todo esto tiene un componente de orden teórico, ¿sí? Tenemos a Lev Vygotsky, ¿sí? Está Habermas, ¿sí? Se sustenta también en Lerman. Es decir, hay varios autores que también están aportando a esta investigación en términos de tener el sustento teórico que también se requiere. Quiero presentarles. Esta es Colombia, un país muy bello. Y me pregunté qué hay detrás de tanta belleza y descubrí algo que no había visto, que va más allá de los likes y de los retoques. Descubrí una belleza diferente.
Solo mira esta toma en slow motion de esta ave y sus colores. Pero como esta ave, hay 10, hay 100, hay miles más. Porque acá el cielo es el mejor para volar y los ecosistemas son perfectos para ellas. Saber eso es realmente bello. Me sorprendí cuando supe que el río más hermoso del mundo es hermoso porque florece. Así no lo crean, es un río que florece y que se protege para mantenerse así. Espectacular. Entendí por qué acá el Caribe le dicen el Gran Caribe. Porque además de hermosas playas y mares de 7 colores, tiene una sierra nevada. ¿Habías visto eso? Además, una ciudad perdida, un río que se vuelve mar y un pueblo que inspiró a un Nobel. Dime si eso no es bello. O que vengan del otro lado del mar solo para descubrir una belleza nunca antes vista. Acá la agenda de tu evento no comienza con palabras de un discurso, sino con el sonido del mar, con olor a café o con cantos de aves. Acá la agenda tampoco tiene un cierre, es más, es cuando todo comienza. Es hermoso saber que donde está la cascada del fin del mundo es donde inicia nuestra cultura andina y las más antiguas civilizaciones que hoy nos dejan entrar a su casa. Tenemos un corazón verde y late para darle vida a bosques, llanuras, atardeceres y fauna. Un corazón que protegemos y cuidamos para que siga lleno de vida y de belleza. Nuestra belleza es tan diferente y generosa que tiene 2 Andes. Andes llenos de café, flores, pueblos únicos para pasear. Andes con modernas ciudades rodeadas de vida, de agua, de páramos sagrados, de belleza que está ahí esperando para ser admirada. El Pacífico es tan bello y cálido que ellas vienen a visitarnos. Y su canto también es bello. Hablando de cantos y de Pacífico, escuchen esto. Y vean esto. Así es el Pacífico. Ritmo, sabor y no solo cuando se baila salsa, sino cuando se prepara. Una mezcla de cultura que no se ve en ningún otro lado. Sí, hay otro tipo de belleza. Una interior, una que nos sorprende, que no habíamos visto. Una nueva belleza que nos invita a protegerla, a conservarla, a ser sostenibles con ella. Esa es la belleza que perdura, que queremos que todos vivan y que queremos mostrarle al mundo. Colombia, el país de la belleza. Y posterior quiero mostrarles ¿Y hoy, a dónde piensas ir? Conozco un lugar. Prepárate para un viaje en el tiempo a través de calles y una arquitectura colonial. Degusta, prueba y saborea su cultura en cada uno de sus platos. Conéctate con la cultura religiosa. La magia de la Semana Santa.
Siente la historia en cada lugar, en cada esquina. Y sus fiestas, tienes que vivirlas para contarlas. Entra en contacto con la naturaleza y vive la ruta del maíz. Un atardecer que se convierte en una postal. Y que no falten unos pasitos de buena salsa. No te vayas sin probar unos traguitos de la región. Rueda por las calles de la ciudad. Regresar al pasado y reconstruir la historia. ¿Qué tal otro poquito más de sabores típicos y tradicionales? Conoce y explora cada museo. Y entonces, ¿qué esperas para venir? Popayán encantadora. Bueno, pues teniendo en cuenta toda esa belleza, esa riqueza cultural que hay tanto en mi país como en mi municipio que es Popayán, pues esta investigación ha cobrado relevancia, dado que procura lograr un acercamiento hacia el conocimiento de las problemáticas socioculturales y emocionales que se manifiestan en el aula y desde luego impactan la institución educativa, siendo relevante en las poblaciones de mayor vulnerabilidad social, situación que ha merecido ser estudiada de manera particular en el municipio de Popayán, para lograr de manera pedagógica y propositiva generar prácticas educativas, acciones, espacios, estrategias que posibiliten a los niños, niñas y adolescentes en etapa escolar procesos de concienciación hacia el logro de la resiliencia como manera de adaptarse ante la adversidad, a un trauma, a una tragedia, a una amenaza o fuentes de tensión significativa como problemas familiares o de relaciones personales, con miras a generar un aporte transformador a la comunidad educativa y a la sociedad en general. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Claudia, por la exposición tan ordenada, prolija, interesante. Me gustó mucho, creo que todos también estaban bastante interesados. Bueno, no sé, ¿quieren hacer comentarios, preguntas? En lo que van perdiendo, lo que se van animando, bueno, en lo que se van animando yo comentaría 2 o 3 cosas, ¿no? Creo que, bueno, el trabajo de campo Claudia ha venido dando cuenta, algunos la han escuchado, ¿no? En algunas clases, ha venido dando cuenta en las distintas clases y es un trabajo de campo muy rico. Bueno, ella es docente, es directiva, entonces, bueno, tiene
tiene a la escuela y a los chicos, chicas muy a la mano, digamos, ¿no? Pero además tiene una gran sensibilidad, diría yo, para tomar distintas dimensiones respecto de las prácticas que estudia y de las problemáticas que va planteando. En ese sentido, yo recupero al menos 5 cuestiones, ¿no? Lo que decía en torno a las intervenciones pedagógicas, ¿no? No se hacen sobre un individuo o no se hacen sobre esos grupos o esos individuos que consideramos problemas, ¿no? O problemáticos, sino siempre la intervención pedagógica, educativa es colectiva, ¿no? Es para uno, es para todos. Y algo que me gusta mucho también de su trabajo es no etiquetando los problemas, ni etiquetando a las personas, ni etiquetando a los grupos que las viven, ¿no? Otra cuestión es que creo yo que ahí, bueno, no sé cuál es el destino luego del análisis, pero creo que algo muy interesante a pensar es la cuestión de la infancia y la adolescencia, ¿no? Porque, como lo decía, en relación con los regímenes visuales y los objetos que los estudiantes, ¿no?, me van mostrando o muestran en esas prácticas, creo que ahí, y yo lo veía en sus caras, ¿no?, como era como que los confrontaba quizás, ¿no?, con cierta idea de infancia o de adolescencia, que sean, vamos a ponerlo así entre comillas, sean capaces de tal lenguaje o tales prácticas. Creo que ahí la infancia y la adolescencia tienen cosas nuevas, interesantes que decirnos, ¿no?, en relación con nuestros prejuicios, ya sea teóricos, sociales, culturales, ¿no? Me refiero a nuestras preconcepciones, ¿no? Y creo que ahí, como educadores, pedagogas, ¿no?, licenciados en administración educativa, creo que es interesante y es una obligación intelectual tener en cuenta. La cuestión de los directivos y las familias, ¿no?, y el colectivo docente, pero acá, bueno, Claudia, creo que también en ese papel de directiva, ¿no?, de equipo directivo, la forma de establecer una relación con las familias, que también me parece interesante a partir de todo el trabajo de campo que hace, ¿no? Si yo hiciera esa tesis, iría por todos estos caminos, ¿no?, aunque es complicado conjuntarlos. Pero creo que ahí el trabajo de campo tiene esos datos interesantes, ¿no?, también en relación con qué orientaciones puede dar a una forma de relación entre familias y escuelas, ¿no? No sé si mejor, no sé si distinta, ¿no?, una adjetivaría. Bueno, eso creo que merece un análisis y que ojalá que cuando lo tengas, o aunque no haga ese análisis, que podamos leer la tesis completa, porque creo que en las dos carreras y en los doctorados acá también, en los posgrados en general, creo que sería interesante leer al respecto, ¿no? Acá en México, por ejemplo, tenemos relaciones muy distanciadas ahora entre familias y escuelas, ¿no? Las familias acusando a los docentes, y creo que este trabajo nos muestra una manera de acercamiento. Finalmente, la cuestión de los espacios y las materialidades, ¿no?, de la escuela, cómo usar, ¿no?, ocupar el espacio con un tipo de actividad, ¿no?, convocante, distinta para los estudiantes en ese momento, revitalizan, ¿no?, o hacer parte de otras maneras del trabajo pedagógico cotidiano. Y ahí también la importancia que tiene una directora de escuela, ¿no?, que comprende de qué va el uso de esos espacios, las relaciones con las familias y demás. Y bueno, eso también ha sido muy interesante escucharle hoy y escucharla en las sesiones que hemos tenido en conjunto, y bueno, y ojalá que este trabajo continúe, no solamente para terminar la tesis, sino entonces profundizar. Bueno, jóvenes, comentarios, preguntas a Claudia. Yo tengo una pregunta muy técnica, no sé, creo que es sí o no, pero en Colombia se organiza la escuela como 6 años de educación primaria y luego otros 6, o se separa en 3 y 3 después de terminar el 6º grado. Bueno, realmente son 11 años de escuela. De educación formal, bueno, no, allá se llama transición. Transición es preescolar, sí, pero formalmente el chico arranca en grado primero, sí, después de 6 años, después del preescolar,
decir, como el preescolar en transición es una etapa de aprestamiento donde el niño juega, donde el niño conoce, se relaciona, aunque ahora pues bajo los estándares de calidad impuestos por el ICFES, el Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior, que evalúa a los estudiantes desde la estandaridad, desde sus habilidades y competencias, pues manifiesta que en ese orden de ideas los colegios ahora de preescolar ya buscan es que el niño salga leyendo y escribiendo, o codificando, ¿no? Más bien codificar, porque leer y escribir pues uno lee y ellos escriben a través de sus dibujos. Pero entonces son 11 años, la básica primaria, que va primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y luego sigue la básica secundaria, que sería sexto, séptimo, octavo, noveno, ¿sí? Y luego sigue la media, que es 10º y 11. Y ya se hace la transición a la universidad. Es que, bueno, yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en una zona muy rural en Panamá. Y bueno, es una cultura muy parecida a la de Colombia, porque era parte de Colombia, han preservado. Algo así me explicaron hace muchísimo. No, vendieron el canal de Panamá. Pues. Lo vendieron. Y bueno, pues me daba cuenta que había muchas, obviamente pues en una zona rural es mucho más común ver pues embarazos adolescentes, todo este tipo de cosas, ¿no? Eso ya lo sabemos y suele ser en la mayoría de los países, pero yo me daba cuenta que una gran parte era que pues el problema era que niños muy jóvenes iban a la escuela con adolescentes que ya prácticamente eran adultos, y como que se daba mucho esta situación de acaba de entrar la niña de 12 años y el de 18 que ya va a salir ya la embarazó. Y o sea, y yo me daba cuenta y decía, esa violencia obviamente existe en México también, pero aquí como tenemos separados como que a los más niñitos de los más grandes, pues se da, pero no se da en la escuela, que pues como tú dijiste, debería ser el lugar seguro, ¿no? Entonces pues me preguntaba si era el mismo caso o si eso se daba, porque creo que es muy probable que a lo mejor un adolescente que ya está metido en el narcomenudeo y todo eso, pues sale a los pequeños de 10 años que pues son muy fáciles de influenciar, ¿no? Sí, tienes toda la razón. De hecho, en Colombia se presenta, en mi institución educativa se presenta por algo que se llama extraedad. ¿Sí? O sea, Colombia no tiene unos límites, la educación es un derecho. O sea, usted tiene 18, entonces no puede estar en séptimo, porque no sabemos qué condiciones de orden social, familiar, situacional, como las que ustedes se dieron cuenta, pues lo han afectado. Entonces sí, se llaman jóvenes extraedad. Lo que se hace más bien es brindar un apoyo psicológico, diciéndole al padre de familia, pues es que un niño, un chico de 14 años, que tú dices que ya viene con situaciones de afuera, viene y se encuentra con un chico de 10 años, por ejemplo, el chico de 10 años está pensando en, me saca la lengua, mire, me jaló el cabello, mira, y el otro ya está pensando en querer darle un beso. Entonces, ese caso de extraedad nosotros lo manejamos porque hay una plataforma a nivel nacional que se llama el CIMAT, Sistema Integrado de Matrícula. No los da de baja, pues suena feo, ¿no? Pero no los retira del sistema, pero sí más bien institucionalmente se procura para favorecer al grande, porque es que un joven de 14, 15 años relacionado con niños, pues anímicamente, emocionalmente, psicológicamente también se ve afectado, ¿no? Entonces, vuelve y te digo, en aras de esa igualdad, pues entonces se busca es que haya un favorecimiento para ambos. Pero sí, también se presenta y eso también genera problemas, claro que sí, porque un adolescente pues ya tiene amigos en la calle, ya portan armas, ya están en el narcomenudeo, se llama acá, allá le llamamos microtráfico de estupefacientes. Entonces, claro, ya tienen un mundo más hábil que un niño pequeño y por eso lo primero que le dicen es, esta te la regalo, probale y me decís cómo te va. Y luego ya empiezan a venderse, ¿no? Entonces yo logré 3 jíbaros tenía dentro de la institución. 3. Y cuando ya encontramos ya cuando encontramos la cocaína como tal, fue que yo pues, es decir, allá hay muchas rutas de atención que hay que activar con órganos estatales, pero no para sancionar, porque no nos interesa eso, porque la escuela tampoco debe permitir ese tipo de cosas. O sea, la escuela debe favorecer a todos. Es tan importante
el uno que le encontramos como todos los demás que se están viendo afectados. Otra de las cosas es que, bueno, hay cierto grado de respaldo al docente en términos de que se deba hacer muy bien la ruta. Por eso, en las relaciones entre los docentes y los directivos docentes, en el buen término, ¿no? Porque pues tampoco es que vamos a favorecer absolutamente todo. Por ejemplo, maltratos, acoso de docentes a niños, pues obviamente eso no. Pero sí se maneja una ruta de atención en aras de garantizar que el docente pues no salga bien librado, pero al menos no lo ponen en juzgados, ni con demandas, ni estas cosas. Porque si hace muy bien el proceso, se justifican las acciones y no hay mayor. Pero sí se hace. Muchas gracias a ti. Muy buena la pregunta. ¿Cuánto tiempo le llevó tomar a cabo, bueno, cuánto tiempo lleva para llevar a cabo la acción para erradicar el problema, tratar de erradicarlo? Porque al final de cuentas, pues sí, fue un proceso, pero pues no sabemos cuánto lleva o cómo, pues qué pasos tuvo que tener pues, para llegar a los resultados pues, que nos mostró, y también si se considera hacer como un seguimiento, no sé, para ver si continuar con lo que funcionó, si hubo cambios o algo así. Sí, bueno, pues esta es una investigación que lleva 5 años, ¿sí? 1 año más o menos en el tema del diagnóstico, en el reconocimiento o identificar el problema, pero para identificar el problema se necesita todo el estado del arte, porque si no hay estado del arte estaríamos lloviendo sobre mojado, como dicen, ¿no? O sea, se necesita poder corroborar qué personas han investigado sobre lo mismo para no ir a realizar un tiempo perdido. Pero sí la motivación surge pues a partir del rol en el que yo me estoy desempeñando. Lo otro es que sí, ha tenido efectos, porque bueno, en los murales y ya el objetivo práctico como tal se empezó a desarrollar desde hace 3 años. Y ya entonces los niños que estaban en sexto hace 3 años, pues ya están en grado octavo de secundaria. Entonces ya uno se da cuenta que hay reducción en los casos, ¿no? Por ejemplo, de agresión, de violencia, de quejas que llegan de los mismos docentes o que los llevan a continuación. Ya uno empieza a ver que hay un cambio significativo, pero un cambio sustancial en términos de que se atrae a la familia, porque es que si la institución educativa sigue queriendo solucionar problemas de orden familiar, de orden social, pues empezando que humanamente es imposible. Y segundo, esa no es nuestra misión, esa no es nuestra labor. Y otra de las cosas que se han presentado es que en el afán de tener que resolver problemas de tipo humano, de tipo sensitivo, se está perdiendo el papel de la escuela. Porque usted va a la escuela a estudiar, pero entonces si los chicos, pues este es un auditorio pleno, agradable, el chico sabe, pero si el maestro mientras se está orientando tiene que empezar por fulano de tal, que vea, cállese, siéntese, no moleste, no grabe videos en TikTok, porque hasta eso nos encontramos. O sea, chicos que ya aprendí la palabra funar. No sé si así se conjuga el verbo. Yo funo. Sí, no, o sea, chicos que estando en clase funean al docente. Entonces se ponen retos, entonces todo sería una red aquí o no van a aprender. Entonces Simón dice, ¿no? Simón dice, o el desafío de hoy es salir al frente y bailarle al profesor en la cara. Y el profesor ingenuo, porque hasta eso que somos ingenuos frente a todas estas herramientas, entonces el profesor lo mira, ¿qué le pasó? Pero entonces salen y le hacen alguna monería al profesor, pero él no sabe que están conectados en línea, que los han montado a TikTok y que prácticamente están ridiculizando la imagen del maestro. Entonces, por eso también, mientras el docente está tratando de evitar que lo funen, que se callen, que el otro le esté robando a la otra, porque en cuestión de segundos se pierde un celular. A mí me tocó crear una red de informantes
y con los más necios. Entonces yo, bueno, ¿cómo no sé? Yo lo ayudo, pero usted me ayuda. No, pero nos vamos a volver los más sapos. Digo, no, eso no pasa nada. Tírenme papelitos debajo de la puerta. Pero necesito es empezar a actuar con todos. Yo no necesito individualizar. Necesito es actuar con todos. Y por ahí solito ya se va cayendo, pero va mejorando notablemente todo el sistema. ¿Ves? Entonces, me ayuda, por ejemplo, primero a los docentes, el día que yo les mostré los videos, miren cómo los están ridiculizando. Los docentes son resistentes, ¿no? También. Hay muchos que somos resistentes, por eso yo hago ahí entre las conclusiones, se sigue invitando al maestro, se sigue invitando al padre de familia, porque el padre de familia es muy conveniente. O sea, mi hijo lindo no lo toque, mi hijo no es de esos, ¿cómo se le ocurre? Pero cuando yo le saco ya, que venden trapitos, retazos, con, acá se llama como sí, con tiner, allá se llama fraga, sí, con fraga. Entonces el papá dice, no, mi hijo no es de esos. Pero cuando yo le saco los trapitos de la bolsa que está vendiendo a $1 o $2 mexicanos, entonces dice, sí, con razón el mantel se me había perdido. Es que no es de eso. Entonces, también es como esa cuestión de poder demostrar al padre, pero también de invitarlo. Mira, la escuela no está para sancionarte. Yo no soy nadie para juzgarte como directiva, pero sí necesito que me ayudes también a poder ayudar a tu hijo, porque una de dos, si no, ya la próxima sí se lo tienen que llevar, porque está afectando el derecho educativo de los otros. Entonces, ha sido como esa marcha, pero sí se notaron los cambios, se siguen notando, y por supuesto, cada investigación, lo bonito de la investigación, acción educativa, es que genera unos hilos conductores que van generando más investigaciones. La profe lo acaba de decir. Otra de las investigaciones sería, bueno, cómo motivar a esos padres de familia, que no, incluso desde un análisis así muy rápido, si hablo mucho me calla, profe. Si en qué momento de la línea de tiempo escolar de un chico se presentan estos cambios, en qué momento, voy a decirlo en términos un poco más coloquiales, se contamina el chico, ¿sí? ¿Qué obedece a que socialmente influye en el niño y no tenga un sostén fuerte, familiar, que le impida eso? Por ejemplo, ayer en las notas que estaban publicando de la prevención frente al suicidio, yo estaba viendo en el recorrido que he realizado por Ciudad de México, chicos que venden y todo en el metro, porque he montado en el metro, me pierdo, pero por ahí me vuelvo y me encuentro. He montado en el camioncito, me voy colgada, camillé. Eso sí, soy colombiana, ¿no? Entonces ando muy prevenida. Pero me he dado cuenta, por ejemplo, muchos chicos con cutis, ¿sí? Niñas con unas cicatrices grandes que obedece, pues, claro, a un intento de suicidio. Entonces yo digo, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos cuando ocurrió eso? ¿Sí? No pasó Claudia de pronto por ahí, sí, mirándome. Ahorita muchos pueden estar sonriendo, pero por dentro, ¿qué está pasando? Escuchaba, por ejemplo, a una chica que me dice amiga muy querida y me dice, no, es que mira, conocí a un niño que tiene una parálisis motora y los primeros que le están haciendo bullying son los maestros, son los primeros que lo han relegado. Digo, por Dios, la escuela no debe ser eso, la escuela no debe permitir esas cosas. Y entonces a veces también los directivos nos convertimos como en esa piedrita en el zapato del maestro, por eso es que a veces hay resistencias. Entonces yo entré a decirle, mire, yo no necesito cuestionar su trabajo, cuestionarlo a usted, necesito antes respaldar. Que el día que haya un evento yo lo respalde, pero porque sé, si un docente encuella a un niño de aquí, ¿cómo lo respaldo yo? Eso sí, no, es irrelevante. Entonces, sí es más cuestión como de avanzar. Sí se ha avanzado en el respeto, en el diálogo, en las relaciones que se establecen entre los pares.
Por ahí teníamos, escuchamos a 4 que estaban 5. A ver, acá, recuérdame. Diego, estaba Liz, Carla. Diego también. Y luego estaba los compañeros, luego Diego, y luego aquí hay 2. Y con esas escuchamos a 7. No puede venir de otros sitios, claro, no. Participan. Nos podemos dividir en 2, escuchamos 3 y luego 4. Sí, y vamos ahí cerrando. Escuchamos 3, respondemos, haciendo el orden en que Para empezar, te agradezco mucho que ustedes estén en tu presentación. Fue bastante buena y la verdad es que yo me identifiqué con el tema porque precisamente en la etapa de la secundaria viví algo similar que está pasando en tu localidad. Yo estaba pasando el 3er grado de secundaria y empezaron a llegar muchos chicos problemáticos de la tarde, que es muy común en México, que los de la tarde tienen como ese estigma de que son los peores. Y precisamente llevaron a mi salón un compañero que se dedicaba a vender drogas y fue como un efecto de manzana podrida. Empezó a mezclarse y cuando menos nos dimos cuenta ya había una red de narcotráfico dentro de la escuela. Los niños de 1er grado ya tenían su dealer, que es la persona que vende. En el 2º grado también ya había otra persona y en el 3er grado había más. Entonces eran como un total de 6 personas que se dedicaban a vender dentro de la escuela. Entonces era una escena muy común que cuando tú llegabas, llegaban niños de primero, que son como de primaria, que tienen entre 11 y 12 años y compraban drogas. Entonces era como que una escena muy cotidiana. Y la situación fue escalando. Empezaron a haber rivalidades entre los mismos dealers de las secundarias. Intentaron matar al compañero en una salida. Era muy común verlo con navajas, una que otra vez con una arma. Y la solución que tomó la escuela no fue precisamente como que acercarse y ver la situación. Fue una manera muy hostil. Empezaron a tratar a todos los estudiantes como delincuentes. Y empezaron como una ola de muchas expulsiones. Y en su momento también me hicieron un antidoping, que era casi obligatorio, y nunca se acercaron como tal a los padres de familia. Siempre era atacando a los estudiantes. Y en vez de tomar como que una solución pacífica, fue muy hostil. Igual llegaba la policía de la Ciudad de México a dar pláticas primero, luego fueron operaciones mochila, y luego fueron detectores de metales. Ahora, el problema como tal no fue radicado por la escuela, porque estamos hablando que es la época del 2019 al 2020. Cuando llegó la pandemia fue cuando todos tuvieron que irse a sus casas y hasta ahí quedó el problema. Entonces, pues empatizo mucho con lo que enseñaste, porque precisamente los docentes tomaron y se entiende que no está dentro de sus manos ese tipo de situaciones y no es su responsabilidad. Pero sí fueron bastantes. Y empezaron a tratar a todos como Carla, Diana. Bueno, pues a mí me gusta mucho. Creo que es un tema fuerte, no es nada que no hayamos visto en México, pero sí es algo que sorprende. O sea, sabes que está, pero no hasta que lo ves tan ahí. Siento que es algo que sorprende, que digas, ¿por qué ser tan chiquitos que se supone que no deberían de estar viviendo? Entonces, es algo preocupante en todas partes. Y a mí me surge la duda de cuando hablaste con los padres de familia, ¿qué razones tenían? ¿Por qué sus hijos tenían esas cosas? ¿O por qué sus hijos ya a esa edad estaban manipulando esos objetos como el consolador, como la bolsita de cocaína? ¿Qué razones tenían? César. Bueno, mi pregunta es, en este caso ustedes están tomando casi toda la responsabilidad, pero el gobierno les ofrece algún tipo de ayuda o algo por el estilo, porque principalmente yo siento que eso es falta de cultura, porque lamentablemente ya está esto de la cultura y todo esto, y los más vulnerables son los adolescentes, porque como comenta mi compañero,
En la secundaria se daba mucho eso. En la que yo estaba era algo similar, pero el gobierno les ofrece algún tipo de ayuda, porque ningún gobierno habla de educación. Casi siempre es sobre atentados, pero nunca sobre educación. Pues recoge las tres en una sola. Bueno, sí, acercarse a los padres de familia es bien complicado. Voy a empezar por ahí. Porque los padres de familia regularmente les tocamos una de las fibras más sensibles que se tienen y como mamá lo digo, ¿no? O sea, los hijos difícilmente son intocables, pero dentro del modo de acercamiento que esta coordinación tuvo con los padres de familia, era empezar a hacer no cuestionamientos, sino acercamientos. Y en ese orden de ideas el padre ya baja la guardia, ¿sí? Porque él piensa es que lo van a sancionar, que lo van a judicializar. Claro, como directivo uno tiene que hablar de la parte normativa. ¿Cuál es la parte normativa? Señor padre de familia, el tema de infancia y adolescencia en Colombia es bien delicado a partir de una reforma que se hizo de la ley 1620 del año 2017, donde esa reforma, anteriormente los niños, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los ampara, pero también los empieza a delimitar. ¿Cómo los delimita? Si es menor de 14 años, el niño es responsabilidad del padre de familia, o el chico es responsabilidad del padre de familia, por lo tanto, el comparendo disciplinario va para el padre de familia y se paga un salario mínimo. Si el padre paga un salario mínimo, y bueno, sabemos que para hoja de vida, para lo laboral, pues eso es un antecedente. Imagínense un antecedente por no saber criar a su hijo, ¿sí? Porque ese es el antecedente, ¿no? Y si es mayor de 14 años, el joven ya es punible. ¿Sí? Es punible quiere decir que ya puede responder por sus actos. O sea, que si yo lo cojo en flagrancia con un bareto, creo que aquí se llama porro, ¿furro? Cuando lo cogen en flagrancia, sí, sí. Es como en la escuela. Pero no, afortunadamente no me hicieron la pregunta que me hicieron en Italia, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Precios, por favor. A ver si es buen negocio, ¿no? Entonces, cuando yo le digo eso al niño, porque hay que decírselo, hay que decirle normativamente, estas son las implicaciones, porque el desconocimiento de la ley no lo exime de la responsabilidad. Entonces empiezo yo con lo que tú dijiste, a hacer charlas con los chicos. Pues puede ser que sea una medida represiva, pero de todos modos es medida de choque en abrirle los ojos o el panorama al chico y decirle, mira, estamos diciéndote cuáles son las implicaciones de tipo legal en las que te puedes ver inmiscuido. Entonces, o responden tus papás o respondes tú. El papá, pues cuando yo lo llame, que vaya trayendo, allá es 1.400.000 el salario mínimo, no sé, pero un salario mínimo. No se asusten por los millones, que eso es más de ceros que otra cosa. Pero cuando yo lo llamo y le digo, entonces que aliste el dinero. Y si no, si es punible, yo tengo que llamar a la entidad y la entidad llama, pero eso sí, viene el Instituto Colombiano y se les meten al rancho, les digo. Sí, porque hasta eso toca a uno empezar a moderar el lenguaje, o sea, nivelarte al grado del niño para que te puedan comprender. Y entonces ahí fue donde ya empezamos a hacer convenios interinstitucionales, ¿sí? El Estado oficialmente no te patrocina, ¿sí? Por ejemplo, mi proyecto no lo ha patrocinado, mi estancia doctoral no la ha patrocinado, todo corrió en su bolsillo. Al contrario, me quitan sueldo por venirme acá y dejar los niños allá solos. Sí, pero sí se crean convenios interinstitucionales. Yo he llevado esto a foros y entonces así uno se gana un premio y entonces eso me lo dan en materiales, en las pinturas, en lo que se necesite. Sí, pero más allá de los reconocimientos, lo que nos interesa es eso, hacer el aporte. Por ejemplo, yo logré cambiar la imagen de la fiscalía. Porque cuando llega a la fiscalía es el ente judicial, ya, por ejemplo en el caso del bullying. El bullying es judicializable
Y el chico de 12 años, de 13 años, de 15 años, de 14 años, perfectamente se va a una de las, pues no se llaman cárceles para menores, pero sí se llaman, sí, tutelares, donde los reformatorios, pues algo así, que no es judicializable. O sea, si yo le digo, ve, está fea, no así como sos la más bruta, como, no, venga para acá, porque entonces, por eso es que yo, antes de llegar a esas acciones judiciales individuales, procuro es recoger elementos para evitar ese tipo de acciones dentro de todos, porque yo puedo decirte, ay, tú tan linda, pero si ella no se siente linda y no le gustó, pues ahí ya hay otra cosa que ya viene lo del tema del género, ¿no? Que también se presentó. Por ejemplo, chicos diciéndole gay al otro, y él dice, ¿por qué? Pues no lo ve. Entonces empiezan a generar, ¿no? Y ese tipo de cosas empiezan lo que tú dices, se llama revictimizar. O sea, lo que hicieron allí en esa institución educativa fue revictimizar a los chicos. Por ejemplo, allá no se puede hacer la operación mochila, eso no se puede hacer. Y para que haya operación mochila tiene que haber un consentimiento informado de todos los padres de familia. ¿A qué horas consigo yo 2.500 consentimientos informados? Y además que si el papá informa que tal día se va a hacer requisa, pues el que las lleva no las va a llevar. Entonces eso es infructuoso, ¿cierto? Pero sí hemos ido alimentando, o, por ejemplo, con policía, con infancia y adolescencia. Yo creo que a nivel nacional la institución educativa es focalizada, eso es gravísimo. Que focalicen a la institución por venta de cocaína, eso es grave a nivel de Colombia, ¿sí? Y vinieron de otra parte policías infiltrados a relacionarse con los niños, a ver qué podían encontrar, si encontraban los íbaros, si presionaban, porque ellos no van detrás de los niños que son el micromenudeo, algo así, sino que van detrás de los que están por fuera. Entonces imagínate también el costo de vida para uno en ese orden de ideas como viene siendo, ¿no? Por eso es tan importante el vínculo que uno pueda generar con el padre de familia, ¿no? Mire, esto tiene solución, pues si el niño ya está con consumo se considera una enfermedad, entonces hay que empezar a hacer. Y desde eso los padres, por ejemplo, se responsabilizan diciendo, no, es que el niño se queda solo, el papá es vigilante y la mamá trabaja en oficinas. Entonces, claro, salen muy temprano, regresan muy tarde, entonces el chico, mire, la niñera o la nana, no sé, es este. Entonces, no, yo por eso le compré el celular para que él haga tareitas. Por favor, sí, con el celular. Usted se puede imaginar que eso no es lo que se mencionará aquí, pero encontré yo catálogos, ¿no? ¿Saben lo que son catálogos? Sí. Entonces, de mis nenas, o de mi niña, y el otro del nene, y yo mostrándole al papá, esta es la vagina de su hija, señor, qué pena, y el papá se queda así, y la mamá, sí, eso es el armario. Pero al papá hay que abrirle los ojos, porque el papá piensa que los niños son niños. Entonces yo siempre arranco diciéndole, su hijo es su hijo, de las puertas de su casa hacia adentro, pero de las puertas de la calle, de la casa hacia afuera, es un ciudadano más, y como ciudadano debe responder. Brevemente, no tengo como tal una pregunta. Las preguntas que habían tenido acerca de tu tema pues te hice personalmente en clase y en espacios que convives con la maestra Blanca. Yo lo único que quiero decir es felicitarte por el valioso esfuerzo que estás haciendo, porque tu intervención en Colombia, pero tus resultados van a ser base o estado del arte para muchos de nosotros en cuestión de nuestras investigaciones. Entonces te agradezco esta parte de que seas a lo mejor no la pionera en ese tema, pero que seas de mucho apoyo a lo largo de estos 5 años. Muchas gracias. Y dejo, bueno, ese es un regalo que yo traigo, esta es la primera publicación que yo realicé, también retoma elementos muy similares, que llevo hablando 10 años de convivencia escolar. Este será mi aporte para la universidad, dejamos 2 copias en la biblioteca para que ustedes lo puedan leer. En algún momento yo les leía a ustedes, dice, profe, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Era uno de los talleres. Y el niño dice, profe, cuando sea grande yo quiero ser sicario. Pero aquí les digo por qué quiere ser sicario, que es muy bonito.
Bueno, pues en primer lugar, con el reconocimiento, la verdad es que fue muy interesante toda la charla, estas conversaciones y preguntas también. Mi pregunta es justamente cómo fue la respuesta, cuál fue la respuesta a la propuesta de elevación de los rurales, no solamente de los papás, sino de los alumnos, porque me imagino que había esta resistencia de cómo expresar lo que siento por medio de algo diferente a mí. Hemos trabajado en clase, por ejemplo, temas de los diarios y a través de la escritura compartir pues ideas, opiniones, reflexiones, pero también hay otras formas de expresión, que son de las formas, de culturas. Entonces, ¿cómo marcas esa propuesta ahí? Como tuvieras iniciativas, algunas cosas. 11. Bueno, quería retomar la idea de lo que están hablando de los padres de familia, porque, bueno, aquí hay veces en las que en instituciones dejan al niño y es como la responsabilidad recae en la escuela. Pues ya, el niño te toca 5 horas y ya lo que pase dentro de eso, pues es tu culpa, ¿no? Entonces tenía la pregunta de si en ese momento algún padre de familia no quiso colaborar con la propuesta que tenían sobre el MOS, porque, bueno, también mencionaste que los padres a veces son los mejores psicólogos, pero ¿qué pasa cuando no es así? O sea, cuando el problema viene desde casa. No, yo quería preguntarte si durante todo el proceso que estuviste en este cambio, ¿no recibiste algún tipo de amenaza o alguna conducta que te hiciera sentir amenazada por parte de los padres? Porque como dijiste, es una fibra muy sensible de los hijos. Y tú al exponer a los hijos, puede que los padres se estuvieran ofendiendo, o también otros alumnos, que se ha visto que hay alumnos que luego atacan a los profesores porque tratan de ayudarlos pero no se dejan o no quieren destacar ese mal hábito que tienen. Entonces quiero saber si está en algún tipo de amenaza o algún momento que hiciste echarte para atrás porque no esto estás repasando. Hasta ahí, porque hasta ahí, ok. Bueno, Rodrigo y Sol. Pues con relación a los padres de familia, solamente unos